Buenos días a todos. Agradecemos mucho la asistencia de nuestras audiencias, tanto en México como aquí en Arizona. Es para mí un gusto presentarles a ustedes el día de hoy el primero de varios paneles que hemos organizado en este foro que hemos titulado como nuestra oficina, el foro SBS Mexico Initiatives, que es una plataforma que estamos creando precisamente para conservar y mantener y además incrementar la visibilidad de las ciencias sociales y de la investigación a nivel binacional e internacional que estamos promoviendo a través de nuestra oficina de vinculación con nuestros socios institucionales en México. Tenemos el agrado de tener una red bastante amplia y dentro de esa red estamos muy satisfechos también de tener una comunicación muy cercana con centros muy importantes a nivel nacional en México que hacen investigación en las ciencias sociales. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañen, que hayan aceptado esta invitación a participar en este foro. Tenemos al doctor David Vázquez, que es el presidente del Colegio de San Luis. Él es arqueólogo y también es historiador de formación y sus áreas de investigación se centran en el patrimonio cultural, en la arqueología del siglo XIX y XX, procesos de territorialización, procesos de, perdón, procesos también en la parte de la, ¿cómo se llama? Perdóname, David. El rescate de archivos y también en el área de la legislación alrededor del rescate de archivos. Tenemos también el día de hoy con nosotros al doctor Jeffrey Bannister, que es el director del Centro del Suroeste, del Southwest Center, que es un centro de investigación dentro del Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta, y que es además un geógrafo de formación y tiene sus líneas de investigación, además de ser es editor también en jefe del Journal of the Southwest, que es una revista indexada en donde se hace una difusión de la investigación colaborativa y se publica sobre las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades con instituciones mexicanas. Y también pues sus líneas de investigación se centran primariamente sobre los recursos naturales y la gobernanza sobre recursos naturales y políticas en las áreas en las comunidades de la frontera con México. También tenemos el gusto de tener al doctor Juan Pum, que es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por Flaxo, y también él es el rector del Colegio de Sonora, que también es una institución a la cual tenemos una cercanía muy fuerte aquí con Arizona por la megaregión Sonora-Arizona. Y él en su área de investigación se centra en los análisis y evaluación de políticas públicas, así como la calidad de la democracia y la seguridad pública, sobre todo en las áreas aquí de Sonora y de Arizona, por lo cual me es un placer presentarlos el día de hoy a ustedes. Y también a nuestros amigos que nos están, que se hicieron favor de inscribirse a esta primera sesión. Les voy a informar en este momento sobre la mecánica que habremos de seguir en este momento. Vamos a tener una intervención en el orden que voy a decir. Primero vamos a tener al doctor David Vázquez, después vamos a tener al doctor Juan Pum y después vamos a tener al doctor Jeff Bannister, quien nos hablarán sobre, en general, información sobre sus centros de investigación, un poquito sobre qué son sus centros, cómo se fundaron, un poquito de su historia, qué áreas les interesan sobre la relación entre México y Estados Unidos y la frontera,
y cuáles son los temas de investigación que les gustaría resaltar en cada uno de sus centros de investigación. También es importante hacer énfasis en que este foro se centra en resaltar la importancia de las ciencias sociales. Entonces, yo les he pedido también que nos den su opinión respecto de esto. Ellos tendrán alrededor de entre 15 minutitos por ahí, vamos a mantenerlo semiformal, y van a tener su intervención, y después de eso vamos a tener oportunidad de interactuar con las personas que se hicieron favor de inscribirse a este evento, y entonces sus preguntas, si nos hacen favor de irlas poniendo en el chat, para que al final un servidor pueda leerlas a los participantes y que ellos puedan también un poquito abundar sobre las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor David Vázquez para que nos hable un poquito del Colegio de San Luis y de la importancia de las ciencias sociales en este centro de investigación. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, colegas, por acompañarnos en este momento aquí en este foro. Desde luego, la Universidad de Arizona, con la que llevamos una relación muy interesante, muy profunda, además, ya en los últimos años. Bueno, yo les cuento, les platico un poco lo que es el Colegio de San Luis. Nuestra institución fue fundada en el año de 1997. Así es de que tras 23 años de existencia, podríamos pensar que se trata de una institución relativamente joven. Y surge en un estado, ¿no? Si conocen México, si conocen esta parte de nuestro país, nos ubicamos en una región centro-norte, ¿no? Tenemos mucha relación con los estados centrales, también con los norteños, muy cerquita también del Golfo. Entonces nos ubicamos en una situación geográfica que en el momento en que se funde el colegio es también estratégica, no solo para los estudios sociales, sino también para los estudios de índole socioeconómico, ¿no? Estamos justo en el paso hacia el norte, hay una carretera, la que se conoce como la carretera panamericana, pues que cruza todo desde el sur hasta el sur de Texas, ¿no? Entonces, eso por un lado, también aquí confluye en términos de comunicaciones, ¿no? Los ferrocarriles que vinculan el oriente con el poniente, se busca la salida al mar por el Golfo, y además en una situación de estrecha relación, digamos, para la migración, para la educación, en el Bajío, por ejemplo, que es la otra región importante de México, productora importante de servicios y de bienes. Y el momento en que se funde el colegio es justo después de varias décadas de ausencia de las ciencias sociales y las humanidades en el estado de San Luis Potosí. Había ocurrido que en la década de los 60 del siglo XX quedó ese vacío, la Universidad Autónoma canceló algunas carreras por asuntos políticos, ¿no? de ese momento, canceló la historia, la filosofía, las letras, la sociología, la geografía. Entonces eso dejó un vacío en la formación de científicos sociales, aunque no el ímpetu, no las ganas, es decir, sí hubieron personas que se dedicaron a las ciencias sociales, pero con una formación, por ejemplo, desde el derecho, desde las ciencias de la comunicación, desde la administración, ¿no? O gente que vino desde otros estados con ciertas formaciones en historia, y así empezó, digamos, una inquietud por formalizar la investigación y la enseñanza de estas ciencias, ¿no? Entonces un grupo de académicos se reúnen, impulsan el proyecto. Desde luego que fue muy importante el apoyo de varios sectores. Quiero mencionar, por ejemplo, el sector productivo, ¿no? Es decir, la iniciativa privada, empresarios potosinos. El propio gobierno del estado de San Luis Potosí se involucró bastante. La sociedad civil, ¿no? Este conjunto de académicos fundadores, y también se contó con el respaldo del gobierno federal. Entonces, así surge este colegio, ¿no? Como una iniciativa que trata de institucionalizar y de formar pensadores, investigadores, científicos, y también empezar a dilucidar proyectos y programas de investigación.
Poco a poco se desarrolla la investigación aquí y ahora nos constituimos en 5 programas de investigación: la antropología, la historia, la ciencia política, que se expresa en el programa de estudios políticos e internacionales, los estudios literarios y un programa temático que es el de agua y sociedad. Desde entonces se veía la importancia que iba a tener el agua en el futuro, ¿no? Su relación con los grupos sociales, ¿no? En tanto recurso también, con su gestión, su uso. Entonces, ya a estas fechas, digamos, después de 23 años de fundación, pues esta institución yo podría decir que ya es una institución consolidada en cuanto a la investigación. Contamos con 5 programas de maestría, 4 doctorados y una licenciatura. Es decir, sostenemos 10 programas docentes. Es una institución también relativamente pequeña, digamos, ¿no? Nuestra fuerza, digamos, de investigación la constituyen 60 personas. También hay un personal administrativo de apoyo, tenemos un área editorial. A la fecha hemos publicado 580 en números redondos libros entre versiones impresas y digitales, ¿no? Tenemos una revista científica, una biblioteca especializada en ciencias sociales y humanidades con 90,000 volúmenes, con lo mejor, lo más reciente, lo más cuidado de las ediciones a nivel internacional sobre las ciencias sociales y las humanidades. Y bueno, nuestras investigaciones han tenido impacto importante en diferentes ámbitos. Ya mencioné, aquí en lo regional, tenemos ya una consolidación nacional y estamos dando pasos muy firmes en esa búsqueda por lograr una vinculación más estrecha y un impacto mucho mayor en el ámbito internacional. De ahí nuestro interés para compartir con ustedes a través de la Universidad de Arizona algunas de las ideas y de las líneas de investigación que estamos desarrollando. Y bueno, nuestra institución además cuenta, digamos, con proyectos que se desarrollan, digamos, proyectos base. Actualmente desarrollamos 101 proyectos de investigación. De esos 101 proyectos, algunos son internos, digamos, impulsados por la comunidad interna, otros son interinstitucionales e interdisciplinarios, ¿no? A diferentes niveles, nacionales o también extranjeros o internacionales. Tenemos seminarios también en ese sentido. Y bueno, uno de nuestros propósitos es pues abordar temáticas comunes en 2 o 3 rubros o áreas geográficas, ¿no? Primero, abarcar un eje iberoamericano, ¿no? Es decir, conjuntar temáticas con países como España, Portugal, Cuba, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, ¿no? Costa Rica. Estamos también ya muy involucrados con colegas en Guatemala y Honduras, que tienen que ver con agua, con patrimonio histórico, cultural, con patrimonio documental. Y también tenemos un esfuerzo importante en el centro de Europa. Aquí me estoy refiriendo principalmente a países como Francia, Bélgica, Suiza, Italia, con quienes estamos desarrollando temáticas sobre derechos humanos. Seguimos la agenda de la Comunidad Europea, ¿no? Todas las vicisitudes que están viviendo, Brexit, migraciones, consolidación económica. Tenemos aliados también allá con los que estamos estudiando infancias, ¿no? Cómo se está desarrollando el concepto de las infancias a nivel mundial y cómo se están tratando a los niños en diferentes partes del mundo con diferentes problemas. Existe un proyecto sobre patrimonialización y ese se lleva con Francia y con Bélgica. También llevamos una agenda con Asia, ¿no? Aquí quisiera hacer énfasis particularmente con la India, Filipinas. Estamos también entrando con China, ¿no? Y bueno, en este sentido, yo les comento que las temáticas que estamos llevando con ellos tienen que ver con la no violencia, con la
creación de una cultura de la paz, por ejemplo. También tratar de rastrear nuestras raíces históricas, nuestros orígenes históricos, particularmente lo que tiene que ver con Filipinas, ¿no? Sabiendo que Filipinas perteneció en algún momento a la Nueva España, y mucha de esa historia entre México y Filipinas se quedó, digamos, por un momento pausada, podríamos decirlo así, y hemos tratado de recuperar ese intercambio cultural que existió durante años y que, bueno, en realidad nunca dejó de existir, simplemente que no estaba institucionalizado, ¿no? También, y lo mencioné al último, o lo menciono al último porque es una agenda que me interesa enfatizar, es una agenda con Norteamérica, ¿no? Ahí estoy hablando particularmente de Estados Unidos y Canadá. Entonces, con Canadá estamos trabajando temas sobre minería, sobre inversión extranjera en México, en diferentes rubros, principalmente la minería, pero en otros. Y en otros sentidos, también con Estados Unidos, particularmente con las universidades del sur de los Estados Unidos, ¿no? Nos interesa llevar una agenda común con estas instituciones para comprender los fenómenos de la migración, precisamente de los derechos humanos, de las violencias estructurales, de la formación y la consolidación de las democracias, ¿no? Los conceptos sobre la paz, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes conceptos sobre lo que es la paz y cómo se gestiona, cómo se alcanza o qué es, al final de cuentas, la paz en diferentes sociedades. También, y algo que nos acercó en primera instancia a la Universidad de Arizona, fue reflexionar acerca del patrimonio compartido o los patrimonios compartidos, ¿no? Entre Estados Unidos y México. Recordemos que en algún momento geopolíticamente estuvo muy vinculados los estados del sur con México, con el sur de Estados Unidos con México, y actualmente cultural y económicamente sostienen una relación muy estrecha, ¿no? Entonces, aquí el horizonte de colaboración es muy importante, pues porque nos permite compartir ideas, construir una agenda común, y algo que yo siempre he sostenido, lo hago ahora, lo reitero, es que para el Colegio de San Luis la ciencia no tiene fronteras, ¿no? Existen las fronteras en cuanto a los quizás procesos, algunas relaciones entre instituciones, digamos, hay una agenda ahí interinstitucional, pero en relación a la construcción de conocimiento, estoy convencido de que en tanto más desdibujemos esas líneas que nos separan, se van a dibujar más los vínculos que nos relacionan y que nos mantienen en estrecha colaboración, lazos no nada más de academia, sino de amistad. Entonces, hay un potencial importante para llevar la agenda con la Universidad de Arizona y otras universidades del sur de Estados Unidos. Ya mencioné el patrimonio cultural, está el patrimonio biocultural también, está también la agenda del agua, ¿no? El derecho internacional, la agenda del agua atraviesa el derecho internacional, atraviesa los usos y costumbres, atraviesa también la gestión y el manejo, digamos, social del agua, ¿no? Los discursos que se van elaborando en torno al propio recurso. Es muy importante, ¿no? De conocerlo en ambas partes de la frontera. Tenemos otras temáticas que me parece interesante resaltar, que son la de los pueblos originarios, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes, sobre todo los que tienen sus estudios en historia y en antropología, también en estudios literarios, buscan cada vez más un acercamiento con las culturas originarias de los Estados Unidos, ¿no? Aquí también hay un impacto, digamos, o un sustrato más bien, yo lo mencionaría así, ¿no? Un sustrato geográfico, ¿no? El desierto chihuahuense se extiende desde, pues quizás la mitad de San Luis Potosí y llega hasta el sur de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese desierto, aunque lo podríamos ver en términos geográficos, delimitado en términos geográficos,
reúne, ¿no? y aglomera y comparte un conjunto de prácticas socioculturales, ¿no? Y ahí, en ese sentido, es donde vemos temáticas sobre seguridad alimentaria, ¿no? Por ejemplo, las artesanías, rituales, ¿no? Peregrinaciones, nuevas configuraciones de la realidad, por ejemplo. Ahí vemos una emergencia muy interesante de lo popular, ¿no? De las costumbres que se van pues mezclando entre las sociedades que habitan este espacio. También podría mencionar, entre otros temas, el tratamiento de desechos de residuos industriales tóxicos, ¿no? En ambas partes de la frontera, ¿no? Creo que es un debate muy interesante al que hay que entrarle con mucho raciocinio. Temáticas como interculturalidad y género, ¿no? Lo que tiene que ver con violencia específicamente hacia las mujeres y otros géneros, ¿no? Me parece también muy interesante de enfatizar. Ya mencioné lo que tiene que ver con infancias, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las ideas que podría compartirles ahora, pero también hay mecanismos que el colegio tiene de colaboración, ¿no? Es decir, siento que hay diferentes maneras, ¿no? Por un lado, tenemos nuestros programas docentes y tanto en maestría como en doctorado, nuestros alumnos tienen contemplado en sus seminarios estancias de investigación fuera del colegio que pueden ser de 1 a 6 meses, por ejemplo, ¿no? Incluso en ocasiones, si se empatan las agendas, puede extenderse un poco más. Lo mismo tenemos programas de visitas, es decir, podemos recibir a alumnos extranjeros en nuestros cursos, en nuestros seminarios, lo que llamamos optativas, que son seminarios temáticos o monográficos, ¿no? Y nosotros estamos ofertando al público esos cursos que los toman nuestros alumnos, pero también están abiertos a alumnos de otros lugares. También tenemos en el ámbito de la investigación algunos programas. Tenemos el programa de cátedras institucionales, donde se puede invitar a investigadores ya consolidados, ¿no? Con una carrera andada académica, ya con aportaciones significativas a la ciencia, y que se puede invitar en esos 5 programas de investigación que mencioné, ¿no? La historia, la antropología, los estudios políticos internacionales, los estudios literarios o el agua y la sociedad. Y se invitan para hacer actividades en San Luis Potosí, que pueden ser seminarios, desarrollar una investigación, cursos, charlas, coloquios. Y a su vez tenemos programas cortos, de estancias cortas, que van de 1 a 6 meses también, le llamamos programa de visitantes, de investigadores visitantes. Y esto abre un panorama muy amplio, tanto para nuestra comunidad como para la que nos visita, en el sentido de que se abren espacios de colaboración a nuestro programa editorial, en nuestra revista. Tenemos unos 2 o 3 programas de televisión. Tenemos también nuestras cápsulas en YouTube, nuestros programas de radio, podcast, en donde se les da cabida a estos diálogos. Y nuestro interés, y así lo hemos hecho siempre, sobre todo con la Universidad de Arizona, en términos de reciprocidad, ¿no? Es decir, habrá ocasiones en que nuestros investigadores también van a su universidad o a las universidades de sur de Estados Unidos, y en otro año o en el mismo año nosotros los estamos recibiendo, lo mismo que a los alumnos, ¿no? Entonces enviamos a nuestros alumnos a los seminarios o recibimos a los que estén allá. Un poco también respondiendo a la temática que nos convoca ahora en relación al COVID, quisiera trasladar estas reflexiones que traigo hacia lo que estamos viviendo en el contexto contemporáneo, ¿no? En otras circunstancias habríamos pensado este seminario que ahora estamos llevando hacia un escenario presencial, por ejemplo, ¿no? Y habríamos pensado en hacer esta búsqueda, promover este encuentro, ya fuera en Estados Unidos, en México,
o en el Colegio de Sonora, ¿no? Pero las nuevas tecnologías, sabemos, están ahí, hay que aprovecharlas, eso de entrada, ¿no? Creo que las agendas institucionales no deben detenerse por la existencia de la pandemia. En el Colegio de San Luis hemos tratado de sostener 3 ejes, ¿no? El primero, en el marco de esta pandemia, el primero es pues, mantener la salud de nuestra comunidad académica y de estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos que adecuar todas nuestras actividades para garantizar las condiciones que permitan, digamos, un ejercicio de la investigación y de la docencia así. Segundo, mantener la agenda institucional vigente, es decir, hay muchos contratiempos que de pronto se están viviendo, ¿no? No sé, procesos editoriales, las revistas, los servidores, la saturación de líneas, el ejercicio de los recursos, y tenemos que identificar esas prioridades para cerrar el año con la agenda institucional vigente. Y eso a estas fechas, después de 90 días, al menos aquí en México, de estos 90 días desde que inició la pandemia, hemos sostenido la agenda del Colegio de San Luis con toda su vigencia. Y el tercer eje, pues, es pues sostener la viabilidad de la institución en medio de las vicisitudes económicas, ¿no? que han ocurrido en el país y en general en el mundo, ¿no? No solo en la coyuntura, sino nosotros estamos visualizando a futuro. O sea, esta pandemia va a tener consecuencias que las vamos a ver no solamente en el plazo de los próximos 5 meses, ¿no? O 6 meses, sino que lo vamos a ver en los próximos años. Entonces, el interés del Colegio de San Luis es desarrollar una agenda sustentable, viable económicamente, con la mayor eficiencia del ejercicio de los recursos y sobre todo estrechando vínculos. Yo estoy convencido a nivel personal y me parece que es algo que he tratado de transmitir a los interesados, a los integrantes de la institución, de que la colaboración es mucho más pertinente y más necesaria. Es decir, si antes nos dábamos cuenta de que hacer cosas en solitario era imposible o aislaba las agendas académicas, ahora más que nunca esta situación nos lo refuerza, ¿no? Es muy importante que se formen redes y se consoliden las bases de colaboración entre personas e instituciones, ¿no? Yo creo que hacia allá hay que trabajar en el futuro. Y bueno, nuestra institución ha visto muchas oportunidades en este sentido, ¿no? Por ejemplo, hemos, sin descuidar la agenda que ya traíamos de investigación, hemos desarrollado una agenda emergente de discusión sobre el COVID, por ejemplo, ¿no? Y lo que se deriva del COVID. Por ejemplo, los colegas de agua están trabajando precisamente el agua, la higiene y la salud en este periodo de pandemia, ¿no? Otros colegas están trabajando sobre la seguridad humana y el tema de los jóvenes, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con los jóvenes y qué puede pasar más adelante con su salud mental, con sus oportunidades de acceso a la educación, de acceso a la justicia, de acceso al trabajo, por ejemplo, ¿no? Hemos desarrollado una agenda de investigación sobre las comunidades indígenas, por ejemplo. ¿Cómo están viviendo las comunidades indígenas esta pandemia? ¿Les llega o no la información en el idioma que ellos tienen, por ejemplo? ¿Cómo se adaptan sus costumbres a esta situación sanitaria, ¿no? En el campo o en el ámbito semi-rural. También iniciamos una agenda de investigación con nuestros propios estudiantes que estaban en ese momento en el extranjero, algunos en movilidad. Entonces estamos recopilando sus experiencias para conocer cómo vivieron ellos el proceso y cómo lo vieron en otros países y qué podemos aprender también de esas experiencias en nuestros estudios fuera del país. Estamos desarrollando una agenda también sobre el cuidado y el autocuidado de las mujeres, la violencia que pueden vivir en sus hogares durante el confinamiento, por ejemplo, ¿no? Violencia intrafamiliar, pero también la violencia psicológica, la violencia que pueden padecer también los niños, ¿no? El estrés. Y hemos desarrollado un programa de información dirigido específicamente hacia personas cuidadoras de enfermos de COVID, ¿no? Entonces son algunas agendas que están ahí planteadas
Yo en lo personal estoy llevando adelante un pequeño análisis sobre cómo se está representando el mundo a sí mismo, ¿no? En diferentes regiones. Cómo estamos generándonos una idea de nuestra propia sociedad en las redes sociales. Los colegas de antropología, por ejemplo, están repensando cómo hacer y llevar adelante la agenda de investigación en el ámbito de la disciplina antropológica, que es una disciplina que exige mucho el contacto, pues, cercano entre personas, ¿no? Es difícil para un antropólogo hacer antropología de comunidades a través de una pantalla o a la distancia o con entrevistas por audio, ¿no? Es muy importante replantearse esas metodologías y ver cómo se puede hacer observación directamente en las comunidades y qué implicaciones éticas conllevan esas observaciones, ¿no? Es decir, hay que tener un proceso de cuidado, de autocuidado previo a la salida a campo, ¿no? Igual al regreso, después del trabajo de campo, pues tiene que haber un protocolo, al menos en lo que se desarrolle una vacuna que garantice la inmunidad, ¿no? Entonces yo creo que estas ideas que he planteado pueden ahorita a lo mejor causar alguna reflexión, ¿no? Alguna inquietud, podríamos abundar un poco más en ellas, pero yo veo que podemos, a partir de una agenda común, quizás después de escuchar a Jeff y de escuchar a Juan, podríamos también dilucidar algunas temáticas que pudieran empatarse en torno al futuro de la colaboración con la Universidad de Arizona. Muchísimas gracias, David. Te agradecemos tus reflexiones. David Vázquez, el presidente del Colegio de San Luis, y la verdad es que estas reflexiones nos dan una perspectiva muy amplia de las capacidades que tiene el Colegio de San Luis en términos de investigación en áreas sociales, pero que además están innovando en términos de la conexión interdisciplinaria que ellos están siguiendo. Y la verdad es que en términos institucionales para la Universidad de Arizona y específicamente para nosotros en el Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta, esta sociedad institucional que se formalizó a través de un convenio de colaboración ha sido muy fructífera, como lo ha dicho David. Hemos tenido varios profesores que han visitado el colegio, que han estado realizando estancias académicas, estudiantes también interesados. Y bueno, la relación también con el Colegio de Sonora es muy estrecha, precisamente por cuestiones regionales. Y una de las cuestiones importantes que queremos resaltar en este foro y que queremos que este foro se proyecte como una plataforma precisamente para crear sinergias y vinculación con nuestras instituciones hermanas de la región. Entonces, pues vamos a reflexionar sobre eso, basado en lo que nos pueda aportar el doctor Juan Pum, que es el rector del Colegio de Sonora. Sin más preámbulo, le doy a él la palabra. Gracias. Muchas gracias, Luis. Me da mucho gusto estar en este panel a distancia con David y con el buen amigo Jeff Bannister. Y por supuesto agradecer a todos los que se han tomado tiempo para escucharnos, para estar aquí en esta sesión. Yo quiero compartirles una breve presentación para guiar mi exposición en estos 15 minutos. De hecho, quiero poner un cronómetro porque luego me paso, pero aquí ya lo puse. Ahí está. Es informal, no te preocupes, Juan. Vamos. Okay. Muchísimas gracias. Sí. Entonces, sí la ubica, sí la ven, ¿verdad? Bueno, el Colegio de Sonora es un centro de investigación fundado en 1982. Soy el sexto rector. Heredé en abril de hace 2 años, de 2018, una institución consolidada y que algunos de los datos que voy a mostrar tienen que ver con esa trayectoria que a lo largo de ya casi 38 años, el próximo año de vida institucional, ha tenido el colegio en el marco de su objetivo, que es la de
generar conocimiento nuevo en ciencias sociales y humanidades. Yo quise hacer esta presentación para mostrar los 4 programas de investigación y los 4 centros de investigación y un programa que está en transición más adelante en convertirse en centro, y que ustedes puedan identificar. Todo está en la página, por supuesto, que el Centro de Estudios del Desarrollo se ocupa justo de lo que son las teorías del desarrollo aplicadas a las comunidades, aplicadas a las ciudades, y todo lo que engloba, por supuesto, ¿no? Todos los problemas que están asociados a este concepto, y muchas otras cosas más cuando se hace una investigación multidisciplinaria. Uno de nuestros centros también muy consolidados es el de estudios históricos de región y frontera, en el cual ahí se ha marcado, voy a decirlo así, diferencia en términos de los estudios que ellos hacen con respecto a la frontera. Por supuesto, los estudios sobre apaches, por ejemplo, los estudios sobre indígenas, son líneas de investigación bastante consolidadas. En este momento, y que más adelante me voy a referir a ello, después de la descripción del colegio, ocupa un lugar muy importante el Centro de Estudios en Salud y Sociedad por su contribución justo a los temas asociados a las enfermedades crónicas, a los problemas que enfrentan las comunidades con crisis relacionadas con infecciones, por ejemplo, el dengue y otros tipos de enfermedades que son cotidianas en esta zona del noroeste y del norte. Entre otros temas, por supuesto, ¿no? Que trabaja el Centro de Estudios. Hoy digamos, los trabajos sobre cambio climático o sobre los efectos del calor, por ejemplo, en jornaleros agrícolas es un tema bastante importante, o sobre el acceso al agua, por ejemplo, en el río Sonora después del derrame de desechos tóxicos, son temas que hoy marcan una importancia en este centro y en la institución. El Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, nos encargamos, un servidor está adscrito a ese centro, de los temas asociados a cómo toman decisiones los gobiernos, a los temas relacionados a la calidad de la democracia, los partidos políticos, y por supuesto en este momento también está jugando un papel importante el centro, porque estamos tratando de visibilizar las nuevas relaciones, vaya, de los gobiernos con la sociedad, asunto que ahorita también me voy a referir a ello. Por último, pero no menos importante, está el programa de estudios transfronterizos, que pareciera que este programa es el que tiene más relación en una idea de trabajo binacional, pero todos los demás centros también tienen ese trabajo binacional, pero en específico el Centro de Estudios Transfronterizos es digamos, el que por nombre y por acciones tiene como agenda pues el tipo de trabajo binacional, y en el cual, por ejemplo, estudios sobre la industria automotriz, el seminario sobre niñez migrante, que ahorita también va a ser tema, que voy a exponer, son parte de los trabajos que aquí se realizan. El colegio es chico, somos 36 investigadores adscritos a estos 4 centros y al programa. Paralelo a este trabajo que se desarrolla con los proyectos, tenemos también la formación de recursos humanos, que incluye un doctorado de categoría internacional del Programa Nacional de Posgrado de Calidad, y por supuesto una maestría, la que inició junto con el colegio. Bueno, en el 1985 inició nuestra maestría, y que está evaluada en el padrón del CONACYT como de competencia internacional. También tenemos una maestría profesionalizante en Gobierno y Asuntos Públicos, y con ello, digamos, nosotros nos damos oportunidad de formar recursos humanos para Sonora, para el noroeste y para México y el mundo.
si queremos ser un poquito más amplio, pero nosotros estamos muy contentos de todavía tener este papel de instituto de investigación chico, pero que piensa grande, como lo han dicho mis anteriores, los que me han antecedido en la rectoría. Y pensar en grande significa eso, que tenemos ambición de hacer ciencia, de hacer ciencias sociales que puedan ayudar a contribuir a resolver problemas, ¿sí? Quiero mencionarles, me falta ahorita, ahí me faltó un proyecto, pero 3 proyectos temáticos muy importantes que nosotros los denominamos así porque, digamos, son los que se focalizan en temas específicos, ¿no? El Centro de Promoción de la Salud del Norte de México, que por cierto, este proyecto tiene mucha colaboración con la Universidad de Arizona, con colegas de la Universidad de Arizona, con colegas de aquí o viceversa. Están trabajando en contribuir a la investigación y a la implementación y difusión de programas y formación de recursos humanos en relación al tema tan importante como es el de la promoción de la salud. Entonces, eso es muy significativo para la institución, al igual que el seminario Niñez Migrante, ¿sí? Que, digamos, busca construir datos y sobre todo visibilizar el papel de los niños, ¿no? Y niñas que tienen ellos se identifica su capacidad de agencia para poder transformarse y para poder asumir pues, las dificultades y retos que ellos tienen, ¿no? al ser parte de un sector vulnerable y aparte con la condición de ser migrantes. Otro proyecto temático es el del Observatorio Río Sonora, que este es un proyecto encaminado a tratar de entender e intervenir en el área del río Sonora, como muchos de los que seguramente nos están escuchando han venido a hacer trabajo de campo ahí en esa región, pero hay muchas necesidades y sobre todo a partir de ese parteaguas, lo digo a título personal, que se dio cuando se derramaron los desechos tóxicos en el río Sonora. Y por último, porque está conformado a partir de estos últimos 3 meses, ¿no? Que es el proyecto sobre promoción de la salud ante COVID-19, que es un repositorio, es un insumo muy importante en el cual están una serie de documentos, de información, para que la sociedad pueda acceder y entrenarse, comprender y sobre todo mejorar rutinas de su propia vida en torno a lo que les puede ayudar para protegerse del virus de COVID-19. Yo les quiero mostrar, ya para dar paso al tema de las ciencias sociales, terminar la descripción de mi institución, que es la que actualmente represento. Este es un mapa, si ustedes me apoyan nada más en ubicarnos aquí. Este seminario, doctor Luis Gael, es muy importante para nosotros, esta mesa, porque nos permite continuar fortaleciendo el vínculo, ¿no? La vinculación con el entorno. Es cierto, ya tenemos trabajo binacional, de hecho, somos parte también de la alianza universitaria, ¿no? Sonora-Arizona, por los trabajos que vienen haciendo los gobiernos de los estados, pero yo quiero mostrarles esto porque es parte del plan de desarrollo institucional de mi rectoría 2018-2023, y al estar aquí presente y al estar los otros colegas, nuestros investigadores trabajando en distintos proyectos de investigación, sobre todo en estos momentos de pandemia, nos viene, y además del intento que estamos haciendo de incrementar la difusión de nuestros resultados de investigación, esto nos va a permitir fortalecer el impacto de la transferencia social de conocimientos. No, yo quiero, lo pongo sobre la mesa, pero ahorita tenemos dificultades en los centros de investigación justo para hacer esa transferencia del conocimiento a los que toman decisiones, a los que realmente pueden asignar recursos públicos a ciertas políticas públicas
o políticas en general en la búsqueda de soluciones. Si eso es posible, entonces pasaríamos, si todo esto lo podemos resolver, pasaríamos a hacer una contribución al análisis y solución de los retos de la sociedad, y por supuesto en este caso estamos buscando seguir consolidando el prestigio del colegio y tener mayor posibilidad de influencia, ¿no? De influir más en esas tomas de decisiones. Y lo comento, este reto de lo que tenemos en la mesa sobre las dificultades para transferir conocimiento, porque aquí ya termino la descripción del centro del Colegio de Sonora y paso a lo que quiero comentar sobre el problema que hoy tenemos en mi lectura. Es lo que yo preparé. El problema que hoy tenemos en las ciencias sociales a raíz o en el marco de esta pandemia, y que tiene que ver con preguntas viejas o preguntas nuevas que están asociadas a las relaciones, así como a las relaciones de la sociedad con distintas esferas. En una selección arbitraria que en lo personal hice, pues a mí me preocupa cómo están funcionando los gobiernos en este momento, cómo funcionan los gobiernos en este momento, y sobre todo, cuál es la relación que están tendiendo los gobiernos hacia la sociedad en estos últimos 3 meses en el que un virus ha marcado un parteaguas en mi lectura y nos da oportunidad para repensar lo que en ciencias sociales se está haciendo. Aquí cabe destacar que lo que otras disciplinas de las ciencias naturales o de las ciencias químicas, de las matemáticas, están abonando y están contribuyendo, sobre todo con el modelaje matemático sobre el comportamiento del virus, son disciplinas muy consolidadas y que realmente ese conocimiento está ahorita en manos de los que toman decisiones, y a mí me da mucho gusto escuchar a los funcionarios que conocen y que valoran la ciencia, tomar esos insumos para poder emitir sus comunicados. Por eso, seguramente vamos a tener que replantearnos el tema de las decisiones de gobierno. Vamos a tener que mirar, construir quizá nuevos argumentos teóricos, pero sobre todo construir datos asociados a esta pregunta sobre, en momentos de crisis, cómo funcionan o cómo están funcionando los gobiernos y cuáles son los que tienen mejores resultados. Y también en otra esfera, que los centros de investigación en ciencias sociales debemos de estar pues dándole vuelta, como decimos coloquialmente, es a los nuevos resortes de los ciudadanos. Y digo nuevos resortes que, aunque estemos en un escenario de confinamiento, en un escenario de distancia social, que con eso tan sencillo, pero tan importante de mantener distancia con alguien que tenías de manera muy cercana, por ejemplo, tan así de que no puede asistir los alumnos a clases de manera presencial y que hoy tenga que ser vía remota. Eso es un cambio cualitativo muy relevante que hace en mi lectura que los ciudadanos pensemos tengamos otro tipo de razonamiento, por decirlo de manera arriesgada. Cuando yo hablo de resortes de los ciudadanos, también me estoy refiriendo a la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos para poder repensar esa relación dentro de la sociedad. Es decir, cuáles son nuestras relaciones dentro de un colectivo. Pero es muy paradójico, porque el colectivo significaría que estamos unidos, que estamos trabajando. Y ahorita lo estamos haciendo, ¿no? De manera colectiva pero al final, aquí al sentir yo en la oficina una soledad de estar hablando con ustedes vía remoto, estar con la computadora, eso implica que tengo que repensar este tipo de situación de momento que tengo para
para buscarlo hacer de mejor manera. O lo voy a complejizar un poquito, voy a intentarlo. Cómo estas relaciones individuales que tenemos de interacción como sociedad, ahora, desde hace 3 meses, mejor dicho, de hace 3 meses a la fecha y más adelante, vamos a tener que seguirlas replanteando porque a causa de un virus tenemos que mantener una distancia que le ha agregado el concepto de distancia social y por lo tanto eso va a inhibir algunas de las rutinas que ya traíamos por décadas y por siglos, por decirlo de esa manera. Entonces, la figura del ciudadano en los centros de investigación y en la colaboración binacional que estamos aquí planteando, poniendo sobre la mesa, el ciudadano juega un papel muy importante. Y por qué no decirlo, aunque suene un poco a lugar común la pregunta, de volver a lo básico en términos de cómo funciona la sociedad. Yo aquí me gusta mucho citar con mis alumnos el parteaguas que fue la Segunda Guerra Mundial y cómo se fueron construyendo nuevas teorías, nuevas explicaciones sobre los cambios en la sociedad y ahora cómo esta pandemia, cómo esta crisis que hoy tenemos nos está dando oportunidad para ver las nuevas brechas o las nuevas formas de cómo está funcionando esta sociedad porque se puede dar paso o se está dando paso a nuevas formas de protesta. Yo, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, desde México, por supuesto, con una humilde opinión, es que todos esos problemas de racismo que se están viviendo en Estados Unidos también tienen como parteaguas la pandemia, ¿no? Es lo que Zygmunt Bauman nos decía hace ya algunos años en su libro En busca de la política, en aquel pasaje donde él habla de que cuando en el Reino Unido liberan a un criminal y la gente sale a protestar, de cierta manera no era en protesta porque habían liberado a un criminal que era una amenaza para la sociedad, sino que la gente salió a protestar por su hartazgo, porque estaba saturado de todos los problemas que estaba viviendo en su relación con los gobiernos y en la relación, en las interacciones como sociedad. Entonces, eso para mí, digamos, son 2 elementos claves. Y para ir cerrando, creo que ya me pasé, ¿verdad? Pero déjame terminar nomás. Para ir cerrando, yo quiero esta parte que está asociada a la relación entre ciencia y sociedad, a lo que es, ¿qué es lo que le puede dar las ciencias sociales, en este caso para nosotros, a la sociedad? Y por eso, con esto termino, yo veo que tenemos una gran paradoja, ¿no? Y retos. La paradoja es que en 1948, en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, se estipulaba, fíjense, que toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y sus beneficios. ¿Qué mejor momento para hacer que las ciencias sociales puedan contribuir en ese progreso científico, en esos beneficios? Porque es un derecho humano que la humanidad, perdón por lo redundante, porque la sociedad se beneficie de todos estos hallazgos. Ahí es donde podemos preguntarnos sobre el tipo de investigación que las ciencias sociales se requiere y que justo aquí, cuando con Jeff, con David y con los demás presidentes directivos de universidades, es un tema que podemos poner sobre la mesa para ver los tipos de investigación y el significado de alta prioridad. ¿Qué es una alta prioridad en este momento? Quizá nosotros no podamos salvar vidas así como lo hace una vacuna, pero sí podemos salvar vidas diciendo cómo se puede construir mecanismos socioemocionales para contener, por ejemplo, las crisis que puede uno tener al interior como persona. Tenemos que seguir impulsando el papel del conocimiento, sobre todo en el desarrollo humano, y también hacer
hacer frente a las críticas que tenemos de cierta desconfianza que hay para la comunidad científica en algunos segmentos. Por ejemplo, hay tomadores de decisiones o gente que ha ganado por puestos de elección popular en el cual a la ciencia pues no la tiene, ¿no? en su radar, no es un asunto muy importante, pero también nos los hemos ganado y tenemos hoy que asumir esa responsabilidad para enfrentar esa crisis de desconfianza, porque hay muchos objetivos que no se han cumplido y UNESCO señalaba hace décadas sobre aplicar ciencia y tecnología para preservar la paz internacional. No vemos eso. Para evitar la miseria, no vemos eso. Y por supuesto, el reto es ese, de que tomemos un lugar en el escenario internacional que nos permita subrayar, incrementar la voz de lo que podemos decir. Eso es lo que quiero. Muchísimas gracias al doctor Juan Pum, rector del Colegio de Sonora. Creo que ha puesto el énfasis en puntos muy importantes que tendríamos la voluntad de reflexionar el día de hoy, precisamente porque, como les decía a las personas que nos están sintonizando tanto en Zoom como en Facebook Live, uno de los propósitos de este foro es precisamente dar acceso a los propios centros de investigación que conforman nuestra red con SBS Mexico Initiatives, esos elementos para poder buscar las sinergias que nos permitan colaborar dentro de las ciencias sociales, pero también ampliar nuestra colaboración hacia ciertas áreas interdisciplinarias. Y en este sentido creo que los tres invitados que tenemos el día de hoy son el ejemplo, yo me atrevería a decir el arquetipo de esa investigación interdisciplinaria, porque sí se requiere mucha voluntad política de las cabezas de las instituciones para que fomenten este intercambio que en un momento dado en el pasado era más bien un monólogo de disciplinas y que hoy probablemente sea, como decía el doctor Pum, un momento de catalizador. Esta pandemia podría ser un catalizador que nos obligue a más que enclaustrarnos en nuestros propios disciplinas, en nuestros propios discursos disciplinarios o ideológicos, más bien intentar crear soluciones holísticas que nos permitan abordar las situaciones tan complejas que estamos viviendo el día de hoy de una forma diferente. En este sentido, me complace presentar al doctor Jeff Bannister, que nos representa a la Universidad de Arizona en este panel, porque él es el director de un centro que tiene una interacción ya de muchos años con la República de México y que bueno, en la región también ha sido semillero de grandes investigaciones y de grandes colaboraciones binacionales con el noroeste de México y en general con investigación de alta calidad de las instituciones nacionales. Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Jeff Bannister. Gracias, Luis. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y le agradezco mucho por la invitación de participar en este evento. Es un gustazo para mí porque el Colegio de Sonora es casi mi alma mater. Pasé un buen tiempo ahí con Juan y varios investigadores cuando hice mi disertación, mi investigación de doctorado. Y fue un gran placer y para mí me dio mucho apoyo, ¿no? En aquel entonces. Entonces es un gran placer estar aquí con ustedes. Y David, doctor David Vázquez también. Tuve el placer de estar en San Luis Potosí justamente en este mes, hace un año, con David y varios investigadores de la Universidad de Arizona y participamos en varios eventos ahí. Y también nos tocó ir al campo, ¿no? Y a ver varios paisajes, varias geografías del estado de San Luis Potosí, cosa del cual aprendí muchísimo, ¿no? Entonces, es un placer estar aquí con todos ustedes. Para iniciar, no había pensado en centrar el Centro de Estudios del Suroeste aquí en la Universidad de Arizona en su
en su lugar geográfico o su lugar geográfico cultural, como hizo David, pero se me hace que es algo muy, muy importante hacerlo. Pero antes de hacerlo, una breve definición de lo que somos y de lo que estamos haciendo aquí en Tucson. El Centro de Estudios sobre el Suroeste es un centro interdisciplinario de investigación y tiene como objetivo iluminar el carácter histórico, cultural, geográfico del suroeste de los Estados Unidos y del noroeste de México, y a través de estudios innovadores, publicaciones, enseñanza y divulgación pública. Y también cosa muy importante del centro es que sirve como un foro para el intercambio de ideas y de ideas de ciencias sociales, humanidades, ciencias físicas y las artes. O sea, es sumamente interdisciplinario el centro. Lo que siempre me ha atraído al centro o estar aquí en el centro es que trata de iluminar lo que está pasando históricamente en esta región y su vínculo con lo que está pasando ahorita. Y Tucson es una ciudad o una geografía muy interesante en ese sentido, porque siempre ha sido siempre ha sido dos ejes de conexión o dos vínculos de conexión. Una orientación hacia el sur, conectado con México, ¿no? Históricamente, algo que nos hace una sola región o una región integral con México. Y también, por supuesto, vínculos con el este de los Estados Unidos, el centro de poder de los Estados Unidos, ahora que es Washington, y luego la costa de San Diego y la costa oeste de Los Ángeles. Entonces, Tucson siempre ha ocupado un lugar especial en la geografía de los Estados Unidos. Y es el trabajo del Centro de Investigación sobre el Suroeste de estudiar los procesos que le dan forma, ¿no? esta geografía. Nosotros somos 8 investigadores de tiempo completo y tenemos varias líneas de investigación. Una es la ecología política, otra es estudios sociales sobre conservación, o más bien estudios críticos sobre la conservación. Trabajamos en la investigación humanística, inclusive del cine. Trabajamos en la etnohistoria y la antropología colaborativa con pueblos originarios de la región. Tenemos un eje en antropología forense cultural sobre migración y derechos humanos, precisamente enfocado sobre el espacio del desierto sonorense, y estudia las consecuencias también de nuestras políticas fronterizas, ¿no? Que está empujando al fenómeno migratorio en el desierto sonorense, o sea, en los peligros del desierto sonorense. Y también tenemos varias investigaciones o una eje de investigación sobre agua y alimentación. En cuanto al área de publicación, publicamos una revista, Journal of the Southwest, que yo creo que ya mencionó Luis, y hemos colaborado con varios estudiosos en México y sobre todo en la Universidad Autónoma de México y también en el Colegio de Sonora. Y tenemos una serie de libros con dos casas de publicación, una con la Universidad de Arizona y otra con la Universidad de Nuevo México. Y finalmente tenemos una serie documental en el canal el Canal Nacional de Televisión Pública que se llama En las Américas con David Yetman. Y es disponible en todos los Estados Unidos o todas las regiones y estados de los Estados Unidos y en otros mercados como Brasil y en Europa también. Entonces, ¿cuál es la idea o de dónde surgió la idea del Centro de Estudios del Suroeste? Bueno, antes de contestar esa pregunta, quiero decir que comparado con el Colegio de San Luis Potosí o el Colegio de Sonora,
somos como un bochito, ¿no? De centro. Es que, y lo que pasa es que, o sea, estamos parte, o integrados al Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta, como dijo Luis. Entonces formamos parte de un colegio aún más, mucho más grande. La idea del Centro de Estudios del Suroeste surgió en 1978 en una conferencia en la misión San Javier, que está al sur está aquí al sur de Tucson. En lo cual President Schaefer y el historiador ya famoso en esta región, Bunny Fontana, entre otros participantes, subrayaron la importancia de tener una organización dedicada a la investigación sobre procesos culturales, sociales, políticos, físico-geográficos, de formación regional. La Universidad de Arizona siempre ha tenido uno de sus fuertes ha sido en el estudio regional, pero no, en aquel entonces no había un centro o una organización que concentraba esos impulsos, ¿no? en la Universidad de Arizona. Entonces fue la idea de Fontana y de John Schaefer. Entonces, en 1986, porque siempre toma un tiempo de recaudar los fondos y buscar el apoyo, ¿no? Como dijo David, teníamos apoyo en aquel entonces del sector privado, del Estado, de varios profesores de aquí de la Universidad de Arizona. O sea, teníamos mucho apoyo, ¿no? En aquel entonces. Entonces, en 1986 abrieron las puertas bajo la dirección de Joseph Wilder, doctor Joseph Wilder, quien está por jubilarse, en realidad. Sobre la marcha de tiempo, el centro iba aumentando el número de investigadores y la escala de sus operaciones hasta los 8 investigadores de tiempo completo. Lo que pasa es que en nuestra estructura o nuestra organigrama, varios de nosotros estamos o pertenecemos a otros departamentos, otras escuelas. Por ejemplo, yo formo parte de la escuela de geografía y otros que están en estudios de género, otros están en la escuela de antropología, de literatura de inglés. Entonces estamos muy entretejidos con el resto con el tejido social de la universidad. Y es una cosa que nos da fuerza, ¿no? Porque ahorita en estos tiempos, con la situación económica, estamos siempre frente a grandes recortes de presupuestales, ¿no? Entonces es una cosa que nos dan respaldo, ¿no? Estar entretejido en el tejido social de la universidad. Como dijo Luis también, en la Universidad de Arizona tenemos una larga historia de colaboración con varios investigadores de México, con UNAM, con Colson, con la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con COLEF, entonces con varias instituciones que están desparramados en la República de México. Son varias investigaciones que se ha llevado a cabo. Algunas investigaciones sobre la etnobotánica del sur de Sonora y la frontera también en el norte de México. Estudios sobre territorio y política hidráulica en el norte y centro de México, que es sobre todo mi área de investigación. Estudios sobre migración y derechos humanos. Y estudios sobre estudios humanísticas, ¿no? En cuanto a la literatura, el cine y el arte. Entonces tenemos una gama bastante amplia de investigación sobre estos 3 décadas, ¿no? de operación aquí en el centro. ¿Cuál es la importancia de estos vínculos? Pues para mí es como de por naturaleza, ¿no? O sea, yo crecí en la frontera, en San Diego, y mi niñez siempre fue muy expuesta a procesos transfronterizos, entonces
desde chamaco, ¿no? Tenía mucho interés en conocer, en viajar y conocer en México, y luego en estudiar. O sea, esos intereses para mí se convirtieron sobre la marcha, ¿no? En un interés un poco más formal, sí, más formal, ¿no? Y más enfocado. Pero tenemos, como dijo David, como dijo Juan, y Luis, tenemos historias, culturas y geografías en común. Bueno, sobre todo somos humanos, ¿no? Somos parte del planeta y las fronteras que nos dividen son artificiales, ¿no? Y yo estoy seguro que este modelo de Estado-nación, bueno, si no nos matamos solos en nuestra especie, este modelo de Estado-nación va a desaparecer. Yo creo que tiene que desaparecer. ¿Para qué nos sobresalimos, no? Para muchos de nosotros, una buena parte de nuestra formación entonces está anclado en México, ¿no? Hay varios estudiosos aquí en esta universidad que tiene su formación en México. Yo viví en el sur de Sonora, en mi caso en particular, viví en el sur de Sonora por varios años, tengo amistades, colaboraciones. Me importa, ¿no? Lo que pasa en los paisajes de México. Y yo siento muy profundamente, ¿no? Mis vínculos con México. Y por eso me urge educar y promover el entendimiento, ¿no? En este lado sobre México y sobre los procesos que nos vinculan como seres humanos que compartimos el planeta. Y disfruto, aprendo muchísimo participando en varias conversaciones sobre la política, la cultura, la historia geográfica de México. Todas estas áreas de enfoque son mis pasiones. ¿Y cuáles son los retos y las oportunidades que presentan la pandemia? Bueno, yo creo que más que nada estamos en una, yo diría, una encrucijada histórica, ¿no? Y quizás también ideológica. Estamos viendo en todas partes del mundo que a pesar de que haya esta pandemia, estamos en las calles, ¿no? Estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo otras posibilidades de vivir, de ser, ¿no? De ser humano. Y yo siento que estamos en un momento parteaguas, quizás, ¿no? En la conciencia humana, o ojalá que estemos, ¿no? En un parteaguas, ¿no? En cuanto a la conciencia humana. Y quizás es un parteaguas que dura mucho tiempo, ¿no? O sea, ya quizás hemos estado en este momento por no sé, varios siglos, ¿no? De hecho, tenemos 5 siglos, ¿no? De pensamiento, individualista, ¿no? Que está, yo creo, desde mi punto de vista, que están llevando a este momento. Estamos experimentando una tremenda sacudida en nuestras sociedades, causada y subrayado por la pandemia. Y cuando digo pandemia, yo digo pandemia de COVID-19 y también pandemia de racismo, de clasismo, ¿no? De los muchos ismos, ¿no? Que estamos, que tenemos mucho tiempo sufriendo. Y me llama mucho la atención la idea de distanciamiento social en este momento, porque de hecho, históricamente lo que está llevando a este momento son procesos de distanciamiento social y distanciamiento geográfico, ¿no? Que desde mi punto de vista, ¿no? Que estamos sufriendo y por los cuales estamos en las calles pidiendo otra forma de ser. Se ha desatado el COVID y el racismo y varios procesos, se han desatado un cuestionamiento generalizado sobre las muchas fallas en el modelo de civilización, ojalá que sea así, abriendo oportunidades de cuestionar y explorar quiénes somos en este momento y quiénes queremos ser en el futuro. Y en fin, yo creo que estamos frente a un problemón
como no, ¿no? Hasta al nivel económico y al nivel social, cultural, pero también estamos frente a un sinfín de posibilidades, ¿no? Y yo creo que estas conversaciones, como la que estamos teniendo ahorita, reflejan las muchas posibilidades que tenemos como dijo David, desdibujar los linderos que nos dividan. Yo creo que ya termino con esto. Gracias, ¿no? Y gracias por sufrir mi español. No, es un excelente español. De hecho, estamos orgullosos de tener investigadores totalmente bilingües aquí en la Universidad de Arizona, y Jeff se distingue entre ellos, no solamente por la calidad de su investigación, sino por su calidad humana, y le agradezco mucho sus comentarios, que creo que abren la puerta para muchísimas situaciones que son de interés, no solamente de las ciencias sociales. Y aquí yo también los invitaría mucho, he hecho algunas notas para reflexionar, entonces reflexionar sobre algo que creo que dijeron los tres panelistas, y después de esto paso a las preguntas del público. Creo que es importante el esfuerzo que señaló tanto David como el doctor Juan sobre el esfuerzo de transferir el conocimiento. Creo que en las últimas décadas, la falta de interés o la jerarquización del conocimiento entre ciencias exactas y ciencias no exactas ha puesto una frontera adicional a la difusión del conocimiento. Entonces, cuando a veces se sobrepone en valor cierto conocimiento por ser técnico, por ser exacto, a un conocimiento que es más profundo de las tradiciones, de las dinámicas sociales, hay un divorcio de los conocimientos que básicamente nos pone y nos confronta como seres humanos unos contra otros. Uno de los proyectos del cual tengo el gusto de ser parte, junto con David y con Jeff, y al cual también invito abiertamente a nuestros compañeros y comunidad académica del Colegio Sonora, es un proyecto que se llama On the Edge, que es un proyecto sobre el análisis de los patrimonios culturales compartidos. Ese proyecto tiene como fundamento el tratar de analizar las fronteras, pero no solamente la frontera México-Estados Unidos, sino las fronteras que están alrededor del ser humano, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hay fronteras lingüísticas. Quien nos escucha probablemente, o quien vio el panel y que él solamente habla inglés, bueno, ahí hay una frontera lingüística, y eso nos va separando de unos de otros. Hay fronteras del conocimiento, hay gente que no tiene no tuvo la oportunidad de ir a un centro de investigación. Bueno, a veces hay que nosotros mismos como científicos sociales ser más exitosos en transferirles de una forma más amigable el conocimiento. Entonces creo que es algo muy importante. La otra parte que creo que es muy importante que señaló Juan es la relación entre la ciencia y la sociedad, que está vinculada con esta postura. Y el hecho de entender el conocimiento como un derecho humano, porque a veces también eso, desafortunadamente, las tomas de decisiones en las últimas décadas han marginalizado a ciertas poblaciones en su acceso al conocimiento. Y lo que yo quisiera poner sobre la mesa también para ustedes es, yo creo que la más amplia contribución que tienen las ciencias sociales, por lo menos en mi opinión, es que ayuda a los seres humanos a tener un pensamiento crítico. Creo que desafortunadamente, en esta época y bajo este catalizador de la pandemia, nos hemos dado cuenta que hay varios estratos de la sociedad y que están confrontándose unos con otros, precisamente porque a veces no alcanzan a discernir la validez o la invalidez de cierta información a la cual tienen acceso en este mundo globalizado y sobreinformado. Entonces, a diferencia de generaciones anteriores, la generación que nos toca vivir hoy, tenemos que tener la capacidad de distinguir entre una información que nos es útil y otra que desafortunadamente nos pone en un riesgo de perder la vida, de perder la seguridad personal. Entonces, creo que son situaciones muy importantes. Para continuar aquí, me gustaría darles
una de las preguntas que viene del público, que viene del doctor Eusebio Flores, y nos dice él en su comentario: quiero felicitar a los distinguidos panelistas por estos eventos que acercan a la comunidad académica y científica que pareciera que se encuentra dispersa u olvidada, si no es en ciencias médicas. Y preguntar, ¿hay una ciencia nueva en México de la cuarta transformación? ¿O la ciencia como tal no debe tener etiquetas políticas formalmente? ¿O es una autocrítica al modelo meritocrático neoliberal obsoleto en estos tiempos? Sé que es una pregunta muy interesante, que más allá de tintes políticos, yo también quería preguntarles precisamente, y que si pueden abundar sobre cómo está funcionando hoy por hoy el sistema de investigadores en México y el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en nuestras áreas sociales. Dejo la palabra a quien guste, no sé si gusten levantar la mano el que quiera responder primero a esta pregunta. David. Sí, puedes poner... perfecto. Tiene como que varios elementos la pregunta, o sea, invita a diferentes reflexiones o tipos de reflexiones, ¿no? A ver, está vinculada, ¿no? Aquí habla de 4T, o sea, de la cuarta transformación. Esa pregunta está estrechamente vinculada con el nuevo gobierno, ¿no? Que llevamos ya casi 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Entonces, ahí hay un tema conceptual, me parece, importante que hay que aterrizar y también reflexionar en el ámbito de la ciencia. Una pregunta, primero digo, sin entrar en el debate político, ¿no? Una pregunta quizás así importante, obligada, es si este cambio en el gobierno implica solamente eso, es decir, se trata de un cambio de gobierno, o estamos hablando de un cambio de régimen, ¿no? O sea, porque eso conlleva cosas amplias. Lo segundo, por ejemplo, ¿no? Un cambio de régimen implica modificar ciertas estructuras, modificar marcos, ¿no? de normatividad, ¿no? No solamente el escenario de la política que se diseña o el ejercicio del poder, ¿no? Que se emplea, sino es también, si estamos hablando de un cambio de régimen, es cambiar no solo esa concepción de la política, en este caso científica, sino también otras cosas que son más de fondo, ¿no? Pensar en escenarios económicos, pensar en escenarios socioculturales, etcétera, pero desde dentro, ¿no? Yo creo que, haciendo esa reflexión, yo creo que en este momento se visualiza un cambio de régimen, pero no estamos ya en un cambio de régimen, es decir, sí siento que estamos viviendo un proceso de cambio de régimen, pero hay muchas estructuras que no se han modificado, hay muchas normas de entrada a nuestra Constitución, ¿no? O sea, hay elementos que se pueden modificar o no. Un elemento de la Constitución que se modificó y que me parece importante en el ámbito de la ciencia es algo que ya refería de alguna manera Juan Pom en la Declaración de los Derechos Humanos, es la modificación del artículo 3 constitucional, en donde se reconoce como un derecho de los mexicanos el acceso universal al conocimiento. Entonces, ahí ya hay una transformación o un cambio interesante, visualizando esto hacia un cambio de régimen. O sea, no está transformada toda la Constitución y las leyes locales ni nada. Las instituciones también tienen estructuras que no se han logrado modificar, ¿no? Que están ahí muy afianzadas y hasta cierto punto es lo que les ha sostenido. Entonces yo creo que sí, o sea, por un lado sí hay un cambio de concepto. Ahora, aterricémoslo en lo que ha ocurrido o lo que yo he visto o vivido como titular de un centro público de investigación que depende directamente de CONACYT y a su vez CONACYT del gobierno federal. Entonces yo sí identifico, y está allí, un cambio en la política científica. O sea, eso sí está ocurriendo, ¿no? O sea, el discurso, tanto en los hechos, sí se ha manifestado ese cambio.
a lo mejor no con los logros que se están pensando desde un origen. Por ejemplo, algo que surgía como una duda, sobre todo en las ciencias sociales y en las humanidades, era la propuesta de cambiarle de nombre al CONACYT, incluyendo el tema de las humanidades, ¿no? Entonces empezaron ahí los debates, no sé si recordan algunos, de que si las humanidades son o no ciencia. Yo creo que ese no era el propósito, ¿no?, de la discusión, sino lo que la misma directora de CONACYT puntualizó es centrar el ejercicio de la ciencia en las personas, ¿no? Darle sentido humano hacia las personas, ¿no? O sea, desarrollar ciencia focalizada en las necesidades sociales, digamos, ¿no? Entonces, eso todavía no se ha logrado traducir en muchos ámbitos. O sea, creo que sí ha habido avances, ¿no? O sea, yo lo he visto, por ejemplo, en el diseño de las convocatorias, en algunos proyectos que hemos visto que se benefician, ¿no? Sí hemos visto un cambio, pero todavía eso no, y ni creo que lo veamos pronto, que se traduzca en un impacto efectivamente hacia la sociedad de manera directa, porque nosotros sabemos, o sea, sobre todo los que nos dedicamos a las sociales y humanidades, sabemos que los efectos de una política científica no son inmediatos, no se dan en el tiempo, ¿no? Lo podemos evaluar después de algunos años. De ahí la importancia de tener una visión de largo plazo, de que la ciencia deba de tener, o la política científica deba de tener una visión con alcances no sexenales, sino con alcances transeccionales. Y claro, en cada gobierno puede haber ajustes, ¿no? Yo creo que eso es importante. Ahora, sí creo que ciertos elementos de la política científica pasada, no me estoy refiriendo exclusivamente al sexenio pasado, me estoy refiriendo en general varios años atrás, sí tienen que replantearse y repensarse, pero está muy vinculado con las condiciones socioeconómicas de los propios investigadores. Por poner un ejemplo, el tema o la viabilidad del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que ese sistema surgió como un programa que complementaría los sueldos de los investigadores, ¿no? O sea, era como un complemento para su ingreso. Poco a poco se fue convirtiendo en una cosa mucho más robusta, se fue convirtiendo en un sistema donde se está impulsando ya efectivamente y a veces con dificultades la política científica. Entonces, ahorita, por ejemplo, el desafío es empatar esa política científica con las exigencias del Sistema Nacional de Investigadores. Pero el tema de los sueldos tiene que estar resuelto, ¿no? Es decir, yo soy de la idea de que sí se tiene que impulsar una política donde la excelencia en la investigación prevalezca, donde existan criterios pues de reconocimiento, pero también de garantizar una calidad en la investigación, ¿no? Yo creo que sí se debe de impulsar, pero ya se tiene que ir desligando esto con el tema del ingreso de los investigadores. Eso implica pues que haya una homologación, un análisis muy profundo de cómo son las condiciones de los sueldos de los investigadores en México, para que ese tema no esté empañando una política hacia una eficiencia en la investigación, ¿no? Eso algo, por ejemplo, ¿no? Otra es que si bien los científicos tenemos el deber, y yo también estoy convencido de que hay que trabajar a favor de la sociedad para resolver problemas y que tengan utilidad social nuestras investigaciones, no podemos hacer eso solo. Es decir, no, los investigadores o los científicos no podemos llevar adelante soluciones si no van de la mano con otros ámbitos de la vida pública. Es decir, la vinculación con la sociedad, ya se enfatizó hace un momento, con las organizaciones de la sociedad civil, con las secretarías, ¿no? Y viéndolo esto en un contexto mucho más allá del propio país. O sea, yo creo que sí es muy importante eso, ¿no? Ahora, el tema de esta nueva política científica, sí, por ejemplo, a mí en lo personal sí me ha desatado mucho la reflexión, por ejemplo, para establecer esos diálogos
con generadores de conocimiento que no necesariamente están reconocidos, ¿no? Se ha hablado bastante del diálogo de saberes, por ejemplo, ¿no? O de los saberes que pueden tener las comunidades. Pues más allá, y no es mi intención ahorita entrar en un debate de si eso es ciencia o no, si es científico o no, sí siento yo que los científicos hemos desarrollado, dependiendo de cada especialidad, una suerte de lenguaje. Y a veces ese lenguaje es el que nos impide la comunicación con otros colegas o con otros generadores de conocimiento. Entonces ahí sí tenemos que tener esa apertura para poder comunicar lo que nosotros estamos generando en cuanto a conocimiento y también recibir las experiencias de conocimiento que se han generado vía otras tradiciones u otras prácticas, ¿no? Entonces, el tema es cómo establecer ese diálogo, hacer un empate, sistematizarlo y promover ese diálogo, no solo interdisciplinario, ¿no? Intercultural, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a la pregunta para cerrarla, ¿no? ¿Hay una ciencia nueva en México? Pues yo diría que no, o sea, no hay una ciencia nueva, porque la ciencia tarda mucho en desarrollarse, ¿no? Sí hay una nueva política científica, eso sí lo hay. Y lo veremos más adelante cuando se publique el programa especial de ciencia y tecnología, ¿no? Que ya se desarrolló, hay una propuesta de CONACYT, está ahorita en revisión, estamos viviendo un proceso también de discusión, justo hoy hay un ejercicio de parlamento abierto, ¿no? Donde hay algunos colegas míos, titulares, directores de centros, que están hablando sobre la nueva ley de ciencia y tecnología. Entonces sí se está diseñando una política científica. Entonces yo vería esos dos ámbitos, el ámbito legislativo que se va a modificar y el ámbito del programa especial de ciencia y tecnología, ¿no? Esos dos elementos estarían dirigiendo la nueva política científica en México. Y ahí insistiría yo, sobre todo a quienes nos escuchan, es muy importante la participación de la comunidad académica, es decir, no se debe dejar esta discusión solamente en el ámbito de los legisladores o senadores, o no se debe dejar solamente en el diseño o de quienes diseñan la política científica, sino la comunidad, quien está en la práctica diaria, tiene que estar contribuyendo con sus ideas, sus opiniones, para orientar qué es lo que mejor le conviene al país ahora y en el futuro, ¿no? Excelente. Sí. Muchas gracias, David. Quisiera yo dar paso a una pregunta. Estamos, de hecho, más o menos en el tiempo original que habíamos tenido, pero por mí no hay ningún problema que podamos seguir unos minutos más. Viene de un alumno en proceso de egreso de su maestría en Ciencias Sociales, en línea de Desarrollo, Sustentabilidad y Género. Una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuál sería la estrategia correcta para lograr un acuerdo en relación a la práctica y realización de los usos y costumbres de las comunidades indígenas durante la crisis de COVID-19 y los estados de confinamiento? Creo que es una pregunta muy pertinente en estos momentos y ahí ojalá que pudiéramos tener una respuesta de los tres. También en el caso de Jeff Bannister, no sé si él pudiera hablarnos un poquito de lo que está pasando actualmente, obviamente en la superficie, con las comunidades indígenas transnacionales como los Tohono O'odham, que están ahorita siendo de las comunidades más golpeadas por la pandemia del COVID-19. No sé quién quiera responder en primer lugar, algo breve. Sí, yo puedo dar una breve respuesta. Yo creo que, bueno, lo que está pasando ahorita en Arizona, en el norte de Arizona y el norte de Nuevo México, con los Navajo, con los Dene, es que hay bastante o varios casos, ¿no? de COVID-19 o 19. Es un verdadero problema grandísimo, ¿no? Grandísimo, ¿no? Con ellos. Yo creo que muchas comunidades indígenas, sobre todo el mundo, se han cerrado sus fronteras, ¿no? En el caso de los que puedan, se han tratado de cerrar sus fronteras. Pero a la vez es bien difícil porque muchos de ellos no tienen
servicios médicos suficientes, ¿no? Para combatir la enfermedad, el virus. Y hay sin fin número de comunidades indígenas que tienen muchos vínculos, ¿no? O que están muy entretejidos con la sociedad más, en el sentido más amplio, ¿no? Entonces, es un problema muy, muy profundo. Y en cuanto al acercamiento, en cuanto a investigación, o sea, es bastante complicado, ¿no? Llevar a cabo un acercamiento con estas comunidades, ¿no? Porque ellos están tratando de cerrar o de cercar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no hay un acercamiento fácil, ¿no? En este tiempo, hasta que tengamos una vacuna. Excelente, muchas gracias. Bueno, sí, un par de minutos nada más para... ciertamente, como dice la última pregunta, ¿no? Ciertamente hay segmentos de la población que sufren los efectos de esta crisis de forma más fuerte, ¿no? que otros grupos. Lo que yo tengo de referencia para el caso de México, o para el caso de Sonora, sobre todo los investigadores que tenemos trabajando con Guarijío, ¿no? con grupos de étnicos, y sobre todo los que tienen usos y costumbres muy establecidos. Lo que se visualizó de un principio, lo digo esto en las pláticas que yo tuve en la Secretaría de Salud, con las reuniones de gabinete, cuando se nos pidió la participación, fue justo ese reto que se presentaba para poder plantear, no soluciones, pero sí plantear mecanismos de atención a esos grupos vulnerables que entre otros elementos, desde la ciudad capital, es la distancia que hay, ¿no? En un momento en que todo el mundo tenía que estar resguardado. Por eso se dio y se encaminó la idea de la promoción de la salud, de tal manera de que se pudiera hacer llegar la información. No podemos, yo creo, es un asunto muy importante para los gobiernos respetar los usos y costumbres, pero también es obligatorio, es una obligación llevar la información más completa. Ese es un reto que tenemos en las ciencias sociales, ¿no? ¿Cómo podemos transferir información a esos grupos? Que sí es cierto, hoy las tecnologías nos ayudan mucho, todo lo que tiene que ver con la transferencia de información, pero vivimos varios Méxicos, somos varios Méxicos, y el México de los grupos étnicos es un tipo de cara que nosotros tenemos con mucho orgullo, pero también con muchas complicaciones para poder atenderlo, sobre todo cuando pensamos en los yaquis, ¿no? Décadas, siglos, en unas condiciones complicadas, y que el concepto de modernidad pues no llega a esos espacios, y siguen las preguntas viejas, todavía actuales, sobre por qué no se han solucionado ahí en lo básico, ¿no? para esos grupos étnicos. En concreto, lo que trato de decir es que yo en lo particular he buscado decirle a las autoridades con las que he tenido oportunidad de platicar de que se tienen que mejorar los mecanismos de comunicación, de información. Mejorarlos es muy distinto un spot o un comunicado para los de Hermosillo, capital, a una región con esas características, ¿no? Por ejemplo, en Bahía de Quino, con los Eris, o en Potam, Bicam, con los yaquis y así, ¿no? Entonces, eso es decisión, fíjense, es una decisión gubernamental, es una decisión que ellos pueden, porque tienen equipos de trabajo. Aquí es donde volvemos a la parte académica y las limitaciones que tenemos,
porque se puede generar el insumo. Y ahí es donde entra la parte del tomador de decisión, de ver cómo se los hace llegar. Recientemente, yo con esto termino, una organización civil, al llevar allá con los seres una despensa para una familia que habían encontrado por ahí cerca del pueblo de Bahía de Quino, se dieron cuenta de que cuando la llevaron, que era toda la comunidad a la que no le faltaba alimentación. Podrá haber marisco, lo voy a decir así, pero faltaba todo lo demás, justo porque llevaban ya semanas aisladas. Entonces, ¿quién resuelve eso? Esa es una muy buena pregunta la que tenemos. ¿A quién le toca resolverlo? ¿A los académicos, a los que toman decisiones, a los empresarios, al sector empresarial? Que por cierto es otro tema, ¿no? Que en otro panel se podría platicar al respecto sobre el papel de la esfera económica, ¿no? en esta pandemia. Pero creo que todos tenemos corresponsabilidad. Gracias, Juan. David. No, yo me empezaría mejor a la siguiente pregunta, ¿no? Yo creo que ya la dieron respuesta con suficiencia. Perfecto. Yo quisiera también traer a la mesa una pregunta. Probablemente también es una pregunta ya para cerrar. No tenemos, creo que, más preguntas de nuestro auditorio, pero una de las preguntas que me motivó a tener a llamarlos, a convocarlos a este primer sesión de foro es, ¿ustedes qué piensan sobre por qué creen, si es que lo creen así, porque eso más bien es como una pregunta implícita que yo respondo para mí mismo, ¿por qué creen que las ciencias sociales son clave para entender el presente y el futuro de la relación con México? ¿Y cuáles son los desafíos y oportunidades que esta pandemia trae para los científicos sociales en los dos lados de la frontera? Creo que con eso podríamos, cada uno de ustedes, me gustaría saber qué piensa en concreto de eso para poder cerrar este foro. ¿Gusta ir primero? David. Sí, por favor. Bueno, pues hay desde luego que muchas razones, ¿no? Por las que las ciencias sociales son importantes no solo para las relaciones entre países o entre instituciones, ¿no? Y si me permites, podría pasar a partir de la reflexión esta que hemos hecho en relación al COVID. O sea, el estar distanciados, o sea, con este distanciamiento físico que pudiera traducirse en un distanciamiento social, nos hace precisamente repensar y darnos cuenta, digo, como que es una obviedad, pero creo que esa obviedad hay que enfatizarla, que lo que le da riqueza a las cosas, ¿no? A los vínculos entre los seres humanos, a las instituciones, a la generación del conocimiento, etcétera, pues es precisamente las relaciones humanas, ¿no? Es decir, el hecho de compartir problemáticas, de tener problemáticas en común, no solo con Estados Unidos o no solo con los académicos de la Universidad de Arizona. Yo creo que estamos precisamente teniendo problemáticas que compartimos e incógnitas que compartimos con una gran parte de la sociedad en el mundo. Por ejemplo, nuestras preguntas sobre la democracia, ¿no? Sobre el desarrollo económico, sobre cómo replantear un modelo de vida, de relación económica, política, social entre las sociedades, ¿no? Cómo hacer más social, digamos, o más socialmente responsable el capitalismo que ahora prevalece, ¿no? Cómo reconocer la importancia de las minorías y también de algunas mayorías, ¿no? Que van definiendo tendencias en las sociedades. Yo creo que eso es justificación suficiente para que el pensamiento desde las ciencias sociales y las humanidades tome parte, digamos, de la construcción de la reconstrucción de lo que yo llamo la cohesión social. Es decir, el reto que tenemos enfrente como humanidad
es reconstituir la cohesión social, y ahí es donde nuestro papel es fundamental. O sea, pensar las ciencias sociales con ese sesgo, ¿no? De contribuir a la consolidación y a la construcción de un futuro mucho más humano, ¿no? De donde la tecnología sí tenga cabida, fuerte cabida, pero humanizando los procesos, ¿no? Por ejemplo, en donde las políticas económicas, de salud, de justicia, etcétera, que se diseñen en ambos lados de la frontera, tengan ese sesgo de construir hacia la cohesión social, ¿no? Donde las diferencias de opinión no sean motivo de conflictos, sino motivo de construcción de soluciones, de alternativas y de diálogo. Y entonces, en ese sentido, el tema o los temas con la Universidad de Arizona y del Colegio de Sonora, pues enriquecen, o sea, porque no hay necesidad de modificar las agendas que ya están planteadas, ¿no? Es simple y sencillamente encontrar esos puntos en común y tener una idea de ayudar, de apoyar y también en reciprocidad de lo que otras instituciones vean de potencial y de engranaje con el Colegio de San Luis, pues es lo que hay que sirva de puntos de encuentro, ¿no? Es lo que hay que potenciar, digamos. Entonces yo creo que hay que identificar esas cosas, que no son pocas, me parece que son muchas, y tener la apertura para el diálogo y la construcción de agendas de trabajo para el futuro, ¿no? Yo creo que los pasos que se han dado son importantes, tienen solidez, tienen firmeza, y lo que hay que hacer es diseñar agendas en común para que seguirlas, ¿no? Para aterrizarlas y darles un seguimiento en el futuro. Sería mi opinión, Luis. Excelente, muchísimas gracias, David. No sé quién gusta seguir, Juan, Jeff. Juan, sí. Estás en mute, Juan. Estás en mudo. Exacto. Bueno, son clave en este momento las ciencias sociales, y aunque suene pragmático, porque podemos pensar en escenarios alentadores. Voy a parafrasear un poquito a Bruno Latour, ¿no? De sociólogo francés, de que cuando viene él a contradecir todos estos argumentos asociados a que la causa, una de las causas de la pandemia COVID-19 están asociadas con la crisis del capitalismo, el neoliberalismo, la cosificación de todas las acciones, que es muy válida en esas posiciones, pero él se ubica en un punto intermedio cuando él dice, este estado de excepción que se ha manifestado, lo tenemos que ver como un momento de excepción, pero que nos va a permitir hacer replanteamientos para que más adelante la gente vaya con más certeza, y esas son las buenas noticias que podemos ver desde las ciencias sociales, ¿verdad? No, a veces podemos sonar pesimistas, pero las buenas noticias es que va a llegar el momento en que vamos a regresar a la playa, que va a llegar el momento en que vamos a regresar a las universidades, que va a llegar el momento en que vamos a apapachar a las amistades, abrazarlas, y que todo eso se configura en un horizonte de mediano plazo donde la ciencia, ahora sí, la ciencia natural o las ciencias médicas tienen que venir a intervenir para poder encontrar la solución que pueda ser el campo de una vacuna. Pero las ciencias sociales por eso son clave también en mi lectura y lo que yo quiero comunicar, de prever escenarios donde los jóvenes no caigan en depresión porque esto que tiene que ver lamentablemente con las defunciones, va a ser así permanente. Llegará el momento en que esto tenga que reducirse y tengamos que, y podamos hacer lecturas de que esta fue una mala experiencia, pero que a la sociedad nos deja lecciones para poder encaminar pues nuevos rumbos. Yo por eso, con eso termino, pienso que cuando se
se habla de los desafíos asociados a la pregunta que hacías, Luis, a los desafíos y oportunidades que esta pandemia trajo para los científicos, pues es justo el desafío de ver menos mercado y más Estado. Cuando uno ve al Estado actuar, te da gusto, porque está tomando un rol que podemos decir estaba un poco rezagado, porque por este tema de la mercantilización, por este tema que está asociado al trade-off, ¿no? Al intercambio entre consumidores y mercado, y por lo tanto, cuando un Estado interviene, pero voy a pensar en un Estado sin tintes autoritarios, ¿verdad? Porque alguien podría pensar de manera muy válida que la política de distanciamiento social es un autoritarismo, es un elemento, es un rasgo, ¿sí? Pero ¿cómo lo identificamos? Eso ya tendremos tiempo de ir viendo esos parámetros. Lo que yo quiero comunicar y con lo que yo me quedo es que una de las funciones del Estado tendrían que ver con el dar certeza de seguridad, con el dar certidumbre a la sociedad y con dar elementos para decir que hay un Estado fuerte que va a permitir dar protección a los ciudadanos, tal como es el propio concepto en abstracto. Muchísimas gracias, Juan. Jeff, no sé si quieran concluir con algo. Sí, gracias, Luis. Yo pongo énfasis en la palabra social, de ciencias sociales, porque somos animales sociales. Y una cosa que nos distingue, tal vez, es el poder de la reflexión. La reflexión es algo que hacemos, o sea, por naturaleza, yo creo. Entonces, las ciencias sociales es quizás una extensión, ¿no? de nuestra curiosidad, nuestra el hambre, ¿no? Por la sabiduría. Y nos ayuda a entender los retos y las oportunidades al nivel estructural, o sea, a nivel social, tomando en cuenta que somos animales sociales, ¿no? Entonces, en cuanto a la epidemia, lo que veo ahorita es que está revelando, nos está demostrando, digo, los problemas estructurales que tenemos desde antaño. Y lo que necesitamos ahorita son en el conjunto de muchos elementos, lo que necesitamos ahorita son científicos sociales, ¿no? Para estudiar y explicar lo que está pasando en el mundo. Porque sin esa información no vamos a poder tomar decisiones. Y yo regreso a la pregunta de los indígenas, ¿no? De la gente indígena del mundo ahorita que está sufriendo muchísimo, ¿no? por la pandemia. Lo que nos está revelando también ahí es que es un problema estructural de nuestras sociedades. Es un problema en el modelo de civilización que tenemos y la visión de lo humano que tenemos, que se nos está guiando desde hace siglos, ¿no? Entonces, para mí es obvio que necesitamos información en ese sentido, ¿no? Para poder saber quiénes somos frente a un virus de esta escala. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. De hecho, tenemos otra pregunta en el público. Lo que pasa es que estamos ya sobre el tiempo. El seminario originalmente, la sesión estaba a las 12:30 y quiero agradecer en este momento a toda nuestra audiencia que se siguió con nosotros, seguramente por esta discusión tan rica y tan enriquecedora que nos han brindado nuestros panelistas el día de hoy. Y lo que le digo a nuestra audiencia de Facebook Live es que sus preguntas se las voy a hacer llegar a los panelistas para que en un momento dado ellos les pudieran contestar de una forma más personal, y también nos pueden hacer llegar a nosotros sus preguntas a nuestra página de Facebook o a nuestras redes sociales en Twitter y la página de SBS Mexico Initiatives que está está en el website de la Universidad de Arizona, y la cual compartimos y ponemos a su servicio de todos ustedes que
que amablemente nos siguieron el día de hoy, para vincular a nuestros investigadores también con las instituciones mexicanas. Los invito a que puedan verlo, porque hemos hecho el esfuerzo de compilar una lista de expertos en México que tenemos en el Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta, que es de alrededor de 80 investigadores de un universo de 500 profesores que tiene el Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta, lo cual nos enorgullece mucho y ponemos a su servicio. Y pues quiero concluir únicamente con una reflexión, porque creo que esta última pregunta es muy importante, y yo también como científico social quisiera dar mi opinión. En alguna de mis clases de historiografía, un profesor me decía, o nos decía a los estudiantes, que la mayor, digamos, el mayor mérito, la mayor aportación de la historia como disciplina social es que nos ayuda a construir preguntas. Creo que eso se puede traspolar a todas las ciencias sociales. En este momento que la humanidad está planteándose, ¿no? Y que hemos tenido, digamos, un espacio no de inactividad, porque creo que se ha incrementado la actividad en otras áreas, pero por lo menos un espacio en donde podamos reflexionar en lo que teníamos y que no tenemos hoy, lo que, como decía Juan, esperamos que sea solamente una pérdida temporal, el poder regresar a ver a nuestras familias, a nuestras amistades, pero este tiempo de reflexión creo que nos ayuda a entender que si no estamos teniendo las respuestas que esperamos como sociedad, como humanidad, es porque tal vez no hemos planteado las preguntas de la manera más correcta. Y creo que tratando de encapsular también lo que dijo David, lo que dijo Jeff y lo que ha dicho también Juan, es que nosotros como científicos sociales tenemos esa responsabilidad para plantear nuevas preguntas, para buscar nuevas respuestas a preguntas que a lo mejor no hemos planteado de la mejor manera. Y creo que era una de las grandes ventajas y las grandes aportaciones de las ciencias sociales, que en momentos críticos de la humanidad nos ha permitido replantear cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos respondiendo a los problemas, y hemos perdido voces en el camino que nos están diciendo aquí estoy, ¿no? Eso es gente que está siendo víctima del racismo, gente que está siendo víctima del feminicidio, de la disparidad de género. Bueno, son preguntas que nos están planteando y que nosotros como científicos sociales creo que tenemos la responsabilidad de rearticular con base en los nuevos tiempos, y también sensibilizar a toda la comunidad científica, no solamente a los científicos sociales, pero también a los científicos de las ciencias naturales, y que tengamos la responsabilidad de compartir un conocimiento y también de aceptarlo. Entonces les agradezco mucho a todos y los invito a que sigan en contacto con el Colegio de Ciencias Sociales de la Universidad de Arizona, y que aquí tienen una plataforma de vinculación y su servidor está a sus órdenes para ponerlos en contacto con estas oportunidades, por lo menos en nuestras áreas sociales. Y les agradezco muchísimo por la atención de haber aceptado esta invitación a participar en este panel. Muchísimas gracias a todos. Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Verles, Juan y David. Gracias, gusto. Hasta luego y nos Hasta despedimos. luego, colegas. Saludos, que estén muy bien. De nuestra audiencia. Muchísimas gracias.